Guillermo, Buenos días. y por supuesto muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en Construyendo Fiabilidad. Un placer, como siempre. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que escuchamos muchas veces y es la importancia de la lubricación en las plantas industriales. Ujú. Pero el objetivo que quiero que tengamos es intentar aterrizar, porque siempre vemos como muchas presentaciones, muchos gurús que dicen que es todo muy importante, que es crítico. Vamos a intentar desmigrar si realmente es tan crítico, en qué momento es tan crítico, para intentar traducirlo, ¿no?, a un lenguaje más simple para que la gente de Ujú. planta lo pueda entender. Claro, sí, sí. Lamentablemente estoy de acuerdo con los gurús, la lubricación blanda es muy importante, pero evidentemente es como todo, ¿no? Hay cosas que son muy simples que podemos aplicar desde el minuto cero y ejecutarlas rápidamente, y hay cosas pues que llevan una inversión, una complejidad, pero bueno, todo en la vida son etapas, entonces empiezas por lo sencillo y llegas hasta el final. Lo que sí que es importante, y yo creo que es algo que vamos a repetir varias veces, es el tema cultural. Si no hay una cultura de una buena lubricación o una cultura del interés por la lubricación, todo lo que hagamos ¿cómo decirlo? No es entendido por la persona que lo tiene que ejecutar y por lo tanto no va a tener el impacto que se requiere. Cultura y formación van a ser los pilares fundamentales de una buena lubricación en planta, más que elegir un aceite o una herramienta, creo yo, en este punto. Hay un dato que yo he leído en muchas presentaciones, en Ujú. muchos y tal, que dicen que alrededor del 50% de las fallas de una planta industrial vienen de la lubricación. Obviamente, esto tendrá muchos matices, pero es posible que nos estemos moviendo en esos datos. ¿Está encarado adecuadamente? Mm. A ver, al final, claro, este dato viene de los estudios de Rabinowitz, de un profesor del MIT que hizo un estudio de fallos de rodamientos, hizo un análisis forense de miles de fallos de rodamientos, eso en el año 90. Y él encontró que del 100% de los fallos de rodamientos, el 15% era obsolescencia, el 15% era accidentes y el 20% era corrosión y el 50% era desgaste. Por lo tanto, entre un 50 y un 70% de los fallos pueden ser asociados a desempeño de la lubricación o tribología en general, ¿no? Porque la corrosión yo también lo considero un problema tribológico, porque al final un problema en el cual un agente ambiental está afectando a la zona lubricada y por lo tanto hay maneras de evitar eso mediante tribología. Por lo tanto es un 50 o un 70%. Evidentemente aquí estamos hablando de equipos con lubricación. En una planta que en un data center, pues los fallos vendrán de otra cosa. Siempre hablamos de equipos lubricados, ¿no? O sea, ese número es cierto mientras sea un equipo lubricado. Sí, yo creo que al final sí que es cierto que hablamos de plantas industriales y tal. Al final yo creo que también la audiencia en la que nosotros trabajamos normalmente siempre es esa industria de proceso. Yo creo Ya. que casi todo lo que trabajamos en industria pesada, industria de proceso, Sí, todo eso algo de está industria lubricado a manufacturera, tope. equipos rotativos. Y donde hay Sí, equipos sí. rotativos, la lubricación es lo Es crítico. fundamental, sí, sí. Y entonces la pregunta es, ¿por qué, dado estos datos que se conocen, Ujú. por qué sigue siendo tan invisible? Es una pregunta muy buena. Yo creo, y personalmente, mi opinión personal después de ver tanto tiempo es porque la lubricación es de lo más complejo que hay dentro de lo que es el mantenimiento de los equipos. En el sentido de involucra un fluido, involucra mecánica de fluidos, involucra la interacción de un líquido con un sólido, involucra tribología, que es de las disciplinas menos estudiadas dentro de lo que es el mantenimiento de equipos, ¿no? Estadísticamente hay mucha más gente que sabe vibraciones que sabe lubricación en el mundo. O sea, eso es un hecho. Entonces, cuando tú hablas de por qué hay tanta poca visibilidad, un punto es que no hay una formación o no es tan famosa o tan diseminada la formación en lubricación como tal. No sé a qué se dé, pero siempre los que nos movemos en lubricación lo decimos, somos el patito feo del mantenimiento. Vibraciones van ahí con sus aparatos, con luces, con pantallas gigantes, con no sé qué, y nosotros siempre nos pintan con la gorra, con la pistola en el brazo, o sea, como si fuéramos, no sé, en inglés lo llaman grease monkeys, ¿no? Los lubricadores los llaman grease monkeys, ¿no? Como si no fuera más que una acción repetitiva, simple y sin ningún valor añadido, ¿no? Entonces, todo ese mindset, ¿no? Toda esa visión de la lubricación hace el esfuerzo que hay para diseminarla y para mejorarla sea el doble o el triple que en una implementación de vibraciones o de termografía, donde
parece que sea todo mucho más sencillo. Sí que es cierto que creo que también la lubricación es de lo más invasivo que hay sobre la máquina. Entonces eso también genera a lo mejor más rechazo a... no es lo mismo, por poner una analogía, no es lo mismo con un fonendoscopio medirle el pulso a un paciente que hacerle una diálisis. No es lo mismo. O sea, y a lo mejor esa aversión al riesgo, o no sé si riesgo o a meterte en las tripas de tu máquina, a lo mejor también tiene algo que ver. No sé, son ideas que he recogido en esto, pero sí que es cierto que ese mindset cultural de la lubricación es lo menos importante o lo que menos atención se le presta, eso es un hecho, sí. Y eso es lo que más nos afecta, creo yo. Sí, antes de la charla he estado mirando diversos programas de tanto de máster más reglados de mantenimiento, Ujú, como de máster no centrado en lubricación, sino de mantenimiento y fiabilidad en general, ujú, diferentes estudios, diferentes universidades privadas, públicas, un poco de todo. Y en muchas de ellas, incluso en las públicas te diría que en algunos ni aparece el apartado de lubricación y tribología, ujú, y en las privadas le dedican muy poco tiempo, muy poco espacio realmente al estudio de esta área. Entonces, claro, si la gente que viene desde la parte de universitaria y formación ya no se le da la importancia que tiene, claro, cuando llegan ujú. a las empresas se centran un poco en lo que En lo que nos han saben. contado, ¿no? Que es la importancia. O sea, Mm. que yo creo que también hay un problema de la parte de la base de cuando salimos de los estudios. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Mira, yo colaboré en el máster universitario de mantenimiento de la Universidad Politécnica de Valencia, parte del doctorado, pues te invitan a eso. Y nosotros dábamos una formación en lubricación, análisis de aceites, lubricación y demás. Pero es cierto que era rara avis, o sea, es decir, no es normal hablar de lubricación y demás, pero es que en las mismas propias ingenierías, la lubricación, yo recuerdo dar 2 diapositivas de una formación de tecnología de materiales en 5 años. Es decir, un tema en el cual no hay un interés o no sé si por complejo, lo que decía antes, si por complejos, si por esa consideración de no interesante, pues se deja de lado ya desde la formación. Por lo tanto, tienes que acudir a formaciones especializadas que también muchas veces, por decirlo así, es difícil de justificar de primeras una formación especializada en eso, ¿no? Porque la gente dice, no, pero tú ya no eres ingeniero de fiabilidad, ¿por qué no sabes de lubricación? ¿Por qué tienes que apuntarte a un curso de lubricación si en teoría eso es parte de tu bagaje? Justo lo que has dicho tú. Tú sales como ingeniero de fiabilidad, pero controlas mucho de unas cosas y muy pocas de otras. Entonces, se está, sobre todo se está intentando corregir desde entidades privadas, ¿no? A nivel global, por ejemplo, la ICML, a nivel local, o centros de lubricación que intentan cubrir ese gap de formación. Pero claro, ya es una formación que tienes que buscar por tu cuenta, no es una formación que viene desde una universidad, dentro de un cuerpo más grande, y al no considerarla importante en los centros de formación, a lo mejor tú tampoco la consideras importante, ¿no? Es como salir un poco de la caja de la formación, decir, si me han explicado esto, qué es lo que funciona, ¿por qué tengo que seguir buscando? Es decir, algunas personas dirán, con esto ya me vale, no tengo por qué seguir, no tengo por qué buscar información de un tema en el cual se ha tratado poco porque creo que no es interesante, ¿no? Entonces, bueno, es un balance raro, sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, yo Tenemos otro que empujar. Otro de los problemas que tienen es que las formaciones privadas, obviamente, yo estoy a favor del mundo privado y por supuesto, pero sí que Ujú, es cierto que cuando estás en una empresa y la empresa te lo puede subvencionar o ayudar a pagarlo bien, pero tú como particular, las cosas como son, cuando acabas de iniciar tu carrera profesional, por ejemplo, como ingeniero de fiabilidad, que acabas de terminar un máster o acabas de terminar otra cosa, ujú. pagarte un curso privado con tus propios recursos no es nada fácil, porque ya estamos hablando de que los costes que tienen, etcétera. O sea que normalmente te acompaña una empresa que lo entienda y entienda la cultura y la Claro. importancia, o como particular también es complejo muchas veces poder iniciarte y poder pagar el coste de estos cursos privados que hay. Sí, sí, evidentemente. Yo cuando he estado en interacción con cursos privados de lubricación o relacionados con la tribología o lo que sea, o sea, el 99% de la gente que he conocido viene a través de empresa. Sí que hay gente que sí que se anima y bravo por ellos, pero es cierto que tienes que tener un músculo financiero porque evidentemente una formación privada, aparte del margen, pero hay que pagar al profesional, Sí, sí, al totalmente. especialista y eso pues al final la experiencia cuesta dinero y evidentemente no es sencillo, ¿no? Entonces, bueno, es un balance difícil, la verdad. Yo creo que con internet y todo eso se empiezan a democratizar los conocimientos y es más fácil que hace 20 o 30 años aprender lubricación
Y sí que es cierto que cada vez hay más iniciativas que ayudan a que la gente pueda aprender de lubricación en línea, en presencial y demás, y eso ayuda a que más diseminación implica pues más conocimiento, ¿no? De hace un tiempo a esta parte, creo que está habiendo cambios en las empresas hacia ese movimiento, ¿no? Nosotros, el sector que me muevo, que es especialmente el de monitoreo de condición de aceites en línea, y hemos visto también que desde un punto de vista incluso medioambiental, las empresas están virando hacia más conocimiento en lubricación, ¿no? Porque un ejemplo claro de esto es el cambiar el aceite cada semana de una máquina porque tengo un problema. Eso no es medioambientalmente aceptable, ¿no? Cambiar el aceite y tener que echarlo cada vez y los costes de disposal, ¿no? Los costes de echar el aceite al ecoparque, bueno, no es un ecoparque, pero ya me entiendes. Los costes de echar al sistema de gestión de residuos, más el coste de ¿cómo se llama? El coste de responsabilidad social corporativa que tiene eso, pues cada vez más, también desde un punto de vista medioambiental o cultural de la empresa, se está enfocando también más en la obligación y eso está ayudando a la diseminación, claro. Claro, sí, porque se da, claro, eso es lo que hemos comentado antes de la cultura, ¿no? Que en nuestra cultura Ujú. está que tenemos que cambiar el aceite cada X tiempo porque toda la vida se ha hecho así, ¿no? Y entonces no se analiza, lo primero, si ese aceite se puede reciclar, reutilizar mediante ciertas limpiezas, ciertos filtros, diálisis, etcétera. Eso como primer punto. Y lo segundo, ¿qué puedo hacer yo para que ese aceite no se degrade también tan rápido, ¿no? Por Son esos supuesto. pasos que yo creo que a nivel de tecnología y de conocimiento ya están ahí fuera para poder Sí, hacerlo, sí, sí. pero que realmente las empresas es algo que lo tienen ahí tan estipulado que no se han parado ni siquiera a pensar que es posible hacerlo. Yo siempre, en ese aspecto, yo siempre, y creo que es especialmente relevante, es que el equipo de mantenimiento normalmente va fuera siempre va pasado de horas. Entonces, ese esfuerzo en poner a una persona o dentro del equipo asignar una tarea de mejora continua, o es un mindset de la empresa, o normalmente, lamentablemente, está siempre a correctivos, a un conector que te ha fallado no sé dónde, me está fallando el SCADA, el PLC aquel no funciona, y estas muchas veces se dedican más a apagar fuegos que a hacer esas mejoras continuas, ¿no? Pero que lamentablemente nos pasa a muchos en la vida, ¿no? Que estás todo el día arreglando cosas en lugar de decir, bueno, esto tiene una causa raíz en la cual la puedo atacar y quitarme fallos de encima. Eso que también está todo explicado, el RCM, los 5 whys, el diagrama de pez, todo eso está estudiado. Pero claro, implementarlo tú mismo requiere de un tiempo que muchas veces la empresa o el equipo o quien sea el responsable tiene que dejar tiempo a que pase eso, ¿no? Entonces, con la lubricación es muy fácil que pase eso, ¿no? Tú tienes 300, 400 puntos de engrase y, y no te vas, o sea, o dices, vale, ¿cómo puedo mejorar el engrase? Pues a lo mejor si está el tío con 400 puntos de engrase, está trabajando 40 horas a la semana, pues al tío no le da tiempo a decirte qué puedes mejorar. O sea, tiene que haber alguien de fuera que diga, vale, o tiene que haber alguien de fuera o dentro del equipo hay que decir, vale, este tiene que lubricar menos y pensar cómo puede mejorar la lubricación, por ejemplo, ¿no? Es decir, es un tema también de disponibilidad de tiempo para pensar, para organizar tus ideas y mejorar a partir de ese punto. Engranando un poco, por ejemplo, con esto de que la gente va saturada, que muchas veces no tenemos Ujú, tiempo para pensar, dentro de la planta, por tu experiencia, ¿cuáles serían los principales errores, problemas, retos, como lo queramos llamar, para que quede ujú. bien, que nos solemos encontrar relacionados siempre con esto de la lubricación? Pues a ver, al final hay un ciclo y en todos hay un ciclo de gestión del fluido dentro de la planta, de la lubricación, y en todos hay potenciales fallos. Uno y el más importante, y ese, o sea, uno el más importante no, todos son importantes, los voy a decir todos y luego hablamos un poco de porcentajes si es suficiente. Uno es la recepción del aceite nuevo, ¿no? Y el mantenimiento del aceite nuevo en planta. ¿Cuántas veces hay vídeos por ahí de bidones al sol, bidones con el tapón destapado, bidones que les ha llovido encima y salen burbujitas del tapón? Ya, y eso a lo mejor no tiene nada que ver con el equipo de mantenimiento, es el almacén de repuestos que no tiene nada que ver con mantenimiento que deja los bidones al sol porque no tiene espacio dentro, porque dentro van las piezas, y ni los tapa con una cubierta, ni los pone en horizontal, por ejemplo. Y eso es un fallo que se ve de vez en cuando y no tiene nada que ver con el equipo de mantenimiento.
Luego es Un rápido dime, dime. comentario de una de las Sí, cosas sí, que sí. más me ha sorprendido y fue, obviamente, no diciéndome la empresa, No, pero no. una empresa de laminación de acero. Ajá. Claro, ahí el ambiente es hiper mega contaminado porque como pasan las vigas al rojo vivo todo el rato están Sí, sí. saltando, Las virutas, bueno, partículas de las acero. partículas de Encima, acero volando, sí, sí. tú pasas por ahí y se nota que está todo lleno de este Sí, sí, polvillo de por acero, eso ¿no? están ellos, los trajes están siempre oscuros y Exacto, demás. exacto. Vale, pues estaban los bidones no apartados, sino en medio, entre una máquina y otra máquina, Entre lo una los caseta y bidones otra, vale. ahí Hostia, en ¿ves medio, eso? algunos abiertos, llenos de este polvo. Yo dije: Ostras, "Si es pero que". y eso si se sale la varilla, eso es prácticamente como un petardo de falla, o sea, sale y si lo pincha, eso se enciende, pero se prende fuego. Pues así estaba yo, digo, si es que cuando echen el aceite aquí ya está todo contaminado, si es que Sí, sí, no. no les va a servir. Ha sido una de las imágenes que más me ha impactado. No, no, esa yo lamentablemente no la he visto porque me hubiera echado las manos a la cabeza, pero sí, sí, son normales este tema más de guardar de manera no óptima, ¿no? Pero claro, aquí puedes ir desde fabricar, o sea, desde ir a la tienda de repuestos y comprar unas tapas de lona para los bidones a comprar una sala de lubricación con un respirador para cada tanque, con una bomba específica para cada bidón, para cada aceite. O sea, aquí es lo que decía antes, ¿no? Tienes desde el paso uno hasta el paso, o sea, puedes desde tener un móvil con SMS hasta un ordenador. O sea, lo que tú quieras de tecnología le puedes aplicar. Y esto va ligado con la segunda parte, ¿no? Que es el trasiego de aceites y demás, ¿no? O sea, una vez has recibido el bidón, cómo lo metes en la máquina influye muchísimo en cómo va a estar el aceite o la grasa dentro de la máquina, ¿no? Entonces, si tú del bidón coges el mismo embudo para todos los aceites que encima también usas para echar el aceite usado en el bidón de aceite usado, pues aquello, no sé, es como es como lavar los platos, lavar los dientes, todo en la misma pila. O sea, al final aquello no se puede usar. O sea, está todo contaminado y mezclado de cosas que no se puede usar, ¿no? Existen maneras de trasladar los aceites a máquina de manera óptima, ¿no? Pues simplemente teniendo un bidón para cada aceite etiquetado. Hay cosas más majas como los pokeyokes de colores, que es el aceite rojo con la botella roja y tal. O sea, eso está chulo, ¿no? Con grifos tipo bar, ¿no? Tipo cerveza, que haces así rellenas. Y el Dime, coste que dime. tiene eso es bajo, Eso sí, que o ese sea, tipo de bajo. cosas no es, que no estamos hablando de comprar la última tecnología No, no, 4.0, no. muy sencillo todo eso. Y que evidentemente todo esto puede ir por fases. O sea, no hace falta que te compres la caseta de lubricación tope gama desde el minuto cero con ambiente, no sé qué, ¿no? Bueno, pues coges un cuarto, lo limpias, pones todas para que no haya derrames y empiezas. Pues hoy, este año las grasas, este año los bidones, el año que viene los dispensadores. Y vas planificando para mejorar ese trabajo, ¿no? No es imprescindible pensar, ¿no? Esto es inmediato. Pues sí, es inmediato, pero por fases y en varios años puedes mejorar tu lubricación. Eh, y eso, simplemente teniendo un embudo para cada sistema o unos bidones adecuados, que ya te digo, vas a la tienda de repuestos y te los venden, o lo compras en una web, o tu proveedor de lubricación te los puede buscar. Y luego ya viene eso, aparte de introducir en la máquina, clásico aceite nuevo no es aceite limpio. Depende del aceite que compres o de las grasas, no se pueden filtrar, pero las grasas tienen que estar bien mantenidas. Pero especialmente con el tema de aceites, es que el aceite puede estar contaminado por el viaje o por el almacén o por todo lo que hemos comentado antes. Entonces, una buena práctica es filtrarlo mientras lo metes en la máquina. ¿Vale? O sea, un filtrado del aceite que introduces a la máquina. Esto se hace de normal en maquinarias con 10.000, 15.000, 20.000 litros de aceite, tanques hidráulicos que abastecen a varias plantas, turbinas de gas. Toda esa gente filtra el aceite antes de meterlo en la máquina, el aceite nuevo. Porque no significa que porque venga del fabricante esté limpio, a no ser que compres un aceite certificado, que también los hay, pero de normal, lo buena práctica es filtrarlo antes de meterlo, simplemente conectar el bidón y llenarlo con la bomba del filtro. No usar la bomba o no vaciar, sino simplemente pasarlo por el filtro, que encima te ahorras trabajo manual. En lugar de echarlo a mano, lo pasas por la bomba del filtro, lo filtras y lo echas. Por ejemplo, esa sería una buena práctica. Y así el aceite ya entra limpio. Y luego, evidentemente, mantenerlo, ¿no? Ahí ya entra un poco la ingeniería también, ¿no? Lo que me comentabas tú antes. Hay una parte que es de
revisar el estado del aceite periódicamente, que eso sí que se hace, pero luego evaluar por qué el aceite se degrada tan rápido. Normalmente son dos cosas. Contaminaciones, los procesos degradativos son o por contaminaciones, o por temperatura, o por presencia de oxígeno. Al final, oxígeno más temperatura sobre un hidrocarburo genera oxidación y genera acidificación del aceite. Y luego las contaminaciones normalmente las aceleran, son como catalizadores que aceleran eso. El agua, los metales aceleran esas degradaciones. Entonces, si tú quieres mantener el fluido el mayor tiempo posible, tienes que atajar la contaminación con filtros, con diálisis, con lo que sea. Y luego la parte de temperatura y oxígeno, también hay tecnología. Un enfriador. Hay máquinas que yo he visto que el cliente con muy buen criterio, o sea, el gestor del activo con muy buen criterio, le ha puesto un enfriador en paralelo. Es una cajita, yo qué sé, del tamaño de una mesa, donde tienes tu bomba, tu enfriador de agua y poca cosa más. Y vas y vuelves el aceite, y el aceite alarga su vida porque en lugar de estar trabajando a 70 grados, está trabajando a 40. Dura mucho más tiempo el aceite, eso está demostrado, eso es un hecho. Y luego, por ejemplo, si tienes mucho problema con el oxígeno, puedes poner, eso ya es tecnología a punta, pero también lo explico, puedes inertizar con nitrógeno. Puedes rellenar el tanque con nitrógeno que tú vas generando del ambiente y el tanque presurizas con nitrógeno y entonces la oxidación del aceite se reduce muchísimo más porque ya no hay oxígeno tampoco. O sea, que tú eso no los conocía. O sea, que tú, una vez que tienes el tanque lleno del aceite, en vez de que trabaje con el oxígeno, con el aire, Con el con aire que hay en el que la queda, de esto, o sea, tú vas echando nitrógeno y sale nitrógeno por el respirador y vale, trabajas con una atmósfera de nitrógeno y eso ya es, por decirlo así, para alargar aún más la vida del aceite. Entonces, claro, tienes que tener un compresor de nitrógeno sí, y sí. demás, es una tecnología un poco más avanzada, pero que existe, ¿no? O sea, es lo que decías tú antes, a nivel de tecnología tienes hasta donde quieras llegar, ¿no? Y luego todo el tema de filtración que comentábamos. Hay filtros para prácticamente todos los tipos de contaminante, ¿no? O sea, filtros que absorben el agua, filtros que absorben los insolubles o barnices, o no sé cómo llamarlo, ¿vale? Hay diferentes nombres para una problemática de ese estilo. Filtros de partículas sólidas, es decir, tú puedes dejar el aceite prácticamente siempre nuevo. Es decir, puedes dejar el aceite como si estuviera sacado del bidón, aparte de la pérdida de aditivos, pero puedes dejar un aceite en muy buenas condiciones solo con filtrar. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? La tecnología. Y por terminar el ciclo, eso, el tema de eliminarlo, que hay que eliminarlo bien. Hay que guardarlo y según la legislación medioambiental de cada sitio, pues disponerlo como toque y ya está. Pero digo, en ese proceso, evidentemente, donde más se falla, si respecta al equipo de mantenimiento, es en la implementación. Es cómo echo el aceite en la máquina y cómo lo mantengo dentro de la máquina. Eso es donde más problemas se ven. Pero muchas veces, algunas veces, el problema viene de atrás, ¿no? Del almacenamiento. Entonces, si yo te diría que, por ejemplo, o sea, cosas más comunes que se pueden atajar muy fácil, rellenos incorrectos de lubricante, ¿vale? Porque muchas veces vas a máquina y el fabricante pone ISO VG46. ¿Vale? Que es lo que o sea, hay una chapita muchas veces, si la hay una chapita que pone echar mineral VG46. Eso y nada es lo mismo, porque no, ¿eso qué significa? Mineral VG46. Eso es una nomenclatura de hace años y demás, pero claro, lo ideal sería que cada tapón tuviera una plaquita como las del collar, donde pusiera hay que echar el aceite no voy a decir ninguna marca, pero marca Tirori Super Plus VG46. Y ese es el aceite que hay que echar. Sí, podríamos decir que cada activo, cada punto de lubricación debería tener como Su identificación. exacto, la ficha de lubricante, carta de lubricación, ¿no? En función de en cada término, ¿no? Y ahí va el Aquí va nivel esto, esto y tecnológico. esto. Claro, ahí Claro. va el nivel tecnológico. Tú puedes poner una chapita que ponga el tipo de aceite, puedes poner, si quieres, un QR con un acceso a una web donde aparte del punto de lubricación salga un vídeo de cómo lubricar. Hacerlo. O incluso ese mismo vídeo, si lubricas, por ejemplo, o sea, esa misma web puede ser con ultrasonidos, pues poner a qué decibelio se ha quedado, o si he echado 4,5 litros, y eso va directamente a tu base de datos del Gemao o de quien sea. Y ya tú, el, 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 el,
el lubricador o la persona de campo ya ha rellenado la información directamente a pie de máquina y no tiene que ir acordándose de cuánto aceite ha echado, sino que tú con el propio móvil le dices escanea esto y ejecuta esto y aquí apunta cuántos litros de aceite has echado. Y tú tienes un seguimiento de los rellenos, por ejemplo. Y eso es con el móvil y un QR y una web. Pues. Es decir, no está al alcance de todo el mundo, pero Sí, tú puedes pero empezar con la chapita que se o puede un papel. hacer en papel. Sí, Claro, sí, que también, claro, claro, eso es lo que digo, que procedimientos en papel se han hecho toda la vida, o sea, es ir escalando, ¿no? Y ya te digo, pues para plantas con muchos puntos de lubricación en el cual el equipo de mantenimiento es rotativo, o yo qué sé, o está externalizado y van viniendo gente nueva, pues a lo mejor esa formación in situ te interesa más que la chapita, ¿no? Pero bueno, ya os digo, depende de la idiosincrasia de cada punto o de cada empresa, pues a lo mejor interesa más una cosa que la otra. Pero simplemente etiquetar el lubricante que se tiene que poner en cada sitio, mejor. Eso es un punto. Y luego, especialmente con la grasa, y eso es algo que yo también no controlo demasiado, pero la implementación de grasa es un arte a día de hoy. Es artesano. Muchas veces, o sea, la gente va a pie de máquina y, y hasta que dé, ¿no? O sea, si yo te contase hasta que dé o hasta que no dé o hasta que chorree, o sea, hasta que siempre. salga la grasa por el otro lado. Claro, y en eso sí que ahí está el NLGI, ¿no? El Instituto de Lubricación por Grasa de Estados Unidos, que sí que intenta mejorar eso, ¿no? Pero me acuerdo, leí a un señor de Estados Unidos que es el gurú de las grasas, bueno, el gurú, que habla mucho de grasas y demás, y él decía, es que lo que se ahorrarían las empresas si pusieran un pezón, un nipple que le llaman ellos, en cada punto de lubricación, para evitar la entrada de contaminación desde fuera, ¿no? Tú simplemente le pones como un tapón que tú la pistola de grasa acopla ahí y echa la grasa, pero no sale. O sea, no se queda abierto al ambiente. Y con el tema de las grasas, la verdad es que es algo, si la lubricación es de nicho, las grasas es triplemente de nicho, es el nicho dentro de la lubricación, porque sabemos mucho de lubricación líquida, aceites, lo que es grasas es aún más de nicho, ¿no? Evidentemente, un buen engrasador o una buena técnica de engrase, eso soluciona un montón de problemas. Y ya te digo, la tecnología de ultrasonidos para engrase, eso existe, eso está disponible y tienes desde la pistola engrasadora con el ultrasonidos aparte, que tú vas engrasando hasta que baja el nivel de ultrasonidos y consideras que está bien engrasado, hasta lubricadores automáticos con ultrasonidos, que tú lo montas y te olvidas. Y se conecta por wifi, te dice cuándo ha lubricado, cuánta grasa, etcétera, ¿no? Pero te digo, desde apuntar, también va por fases, desde hacer con el fabricante de rodamientos o con tu proveedor de rodamientos, decirle cuánta grasa hay que echar cada cuánto y apuntarlo allí y decir, hay que echar siete manchazos cada 3 días. Pues ya está. Y cuando va allí el técnico no es hasta que salga, es 7. Pues 1, 2, 3, eso ya está más procedimentado. O ir a ultrasonidos o ir a automáticos. Pero yo digo, todo tiene escala. Claro, lo que saco un poco de lo que hemos estado comentando es que el primer paso o los problemas principales, vamos a decir así, los macro problemas o macro retos, es a nivel de conocimiento de la importancia que tiene esto y a nivel de proceso, de cómo trabajamos, no el procedimiento. No hemos entrado ni si aún todavía el aceite es el mejor, la grasa es la mejor, que luego ahí hay, eso también es otro punto, ¿no? Pero que solo Sí, únicamente cambiando nuestros procedimientos a lo mejor no se soluciona el problema, pero ya hemos descartado que era un problema de procedimiento y no era un problema de la grasa o del lubricante o del aceite, porque el peligro muchas veces que yo me encuentro con esto es que Dios me libre a mí de meterme con ningún fabricante, pero que llegan los fabricantes de ciertos lubricantes, de ciertos aceites, de cierto lo que sea, y dicen, no, no, es que ahora con este vas a poner este aceite o esta grasa y te va a solucionar la vida. Y entonces te va a hacer que dure más porque no sé qué, porque no sé cuánto. Típico discurso, ¿no? Y al final realmente, antes de hacer eso, a lo mejor, no te estoy diciendo que no sea ese el motivo, pero que muchas veces el motivo viene por mala conversación, conservación, mala sí, aplicación sí. o mal y aunque pongas el mejor lubricante del mundo y te gastes tu peso en oro, no lo vas a solucionar si no tienes estas bases que estamos hablando realizadas. No, no, claro. Me acordaba de un vídeo que vi hace poco de un Ferrari que iba por una carretera llena de baches. O sea, si tu infraestructura, si tu entorno no está preparado para tener un Ferrari,
pues el Ferrari va a ir como el culo, no va a poder correr y no va a poder echar a andar porque el entorno es lo que marca, ¿no? Y luego la otra cosa que también quería decir es que, y no creo que también es importante decirlo, parece que la causa raíz de los fallos sea siempre el problema del equipo de mantenimiento, porque decíamos que es todo procedimiento, que es todo cultura y demás. O sea, el enfoque no va por ahí, sino que estamos intentando, o mi visión es que lo que estoy explicando aquí tiene una responsabilidad o una potencial mejora desde el equipo de mantenimiento. Y eso ahí sí que, ahí tu decisión y tu responsabilidad hacer esa mejora y la puedes hacer. Por lo tanto, son las mejoras que más rápidamente se pueden implementar y que no dependen de nadie más. Porque tú comentabas, un mejor aceite, vale, y lo llevo a compras, lo llevo a dirección. No, es que no podemos comprar un aceite mejor porque no hay presupuesto o esta mejora no se justifica o sacan la tender o sacan la licitación y te aparece otro y te cola un aceite que tú no querías, ¿no? Que tú estabas convencido de nivel técnico, pero aparece otro, ¿no? Entonces, todo lo que estamos diciendo lo estamos enfocando en el equipo de mantenimiento desde un punto de vista positivo, es decir, estas son las herramientas que tú tienes como equipo para directamente hacer mejoras que tiene muy poco impacto en cómo el resto de la empresa pueda pensar o actuar sobre vosotros. Luego, cambiar de aceite, pues ya involucra otros temas normalmente. Sí. Por eso explicarlo también que cuando hablamos de soluciones, son soluciones que son fácilmente implementables desde el propio equipo de mantenimiento, que no dependen de la cultura de la empresa, ni de que haya un eclipse solar, ni nada de eso. Sí, cosas que podemos hacer desde los departamentos de mantenimiento y fiabilidad a precios y costes moderados. Correcto, sí, Que sí. no tenemos que ir a hablar con el director, con el CEO de la compañía para que nos apruebe un presupuesto para poder cambiar todo, sino que son pequeños cambios, yo creo que se pueden hacer con bajos presupuestos, Ujú. con el propio equipo de mantenimiento o con la ayuda de un tercero especializado en estas Sí, cosas. sí. Y otra cosa importante, que eso también lo he visto por ahí, y eso es una recomendación, un consejo más que esto, es que si queremos implementar un plan de lubricación, eh, y eso es algo que los ingenieros relacionados con el mantenimiento no tenemos, o la gran mayoría no tenemos, los que he conocido que lo tienen son muy buenos, es la capacidad de vender internamente estas mejoras. ¿Vale? Eso es algo que normalmente, y a mí personalmente también me falta. O sea, es decir, yo cuando me enfrento a un cliente o me enfrento o hablo con un cliente sobre tecnología o sobre mejoras y demás, muchas veces su necesidad no es convencerse él, porque ya está convencido, es como ver cómo convencer a una persona en la cual no es experta en mantenimiento, no es experta en procesos, sino que simplemente decide sobre contabilidad, sobre números, sobre gestión de procesos y saber, o sea, aprender a vender la lubricación como un plan de mejora es un reto y es algo que muchas veces es un paso, es una puerta que tienes que pasar sí o sí para implementar un plan de mejora, ¿no? O sea, esa parte más comercial interna hay que explotarla, ¿no? Y a veces, muchas veces, yo los proyectos que he vivido que han sido exitosos es porque la persona que estaba dentro convencida y tenía las dotes y capacidades para poder promocionar el proyecto y venderlo dentro, ¿no? Y eso muchas veces no es sencillo por lo que decíamos, porque tú estás enfocado en tus activos y eh, cuesta mucho salir muchas veces de esa rutina o de ese pensamiento de correctivos, preventivos, predictivo. Entonces, esa parte más de vender tu trabajo dentro de la empresa es un don, pero también se puede aprender. Pero es imprescindible, creo yo, para que un plan de mejora de lubricación salga adelante. Sí, sí, totalmente. Yo ahí siempre, cuando trabajo con ciertas empresas que tenemos algún reto, que me dicen exactamente eso, dice, vale, ahora está claro, pero ahora tenemos que convencer a los que tienen el dinero Ujú, de que hay que hacer esto. Ahí yo siempre digo que los que estamos en la parte de proveedores, ¿no? ujú. También es nuestra responsabilidad ayudar Sí, a estas personas a encontrar los sponsors adecuados, la gente que tiene el dinero, en acompañarle en este proceso, porque al final, uno, creo que nosotros tenemos ese know-how que únicamente hacemos esto, seamos más sí, sí, especialistas en esto, entonces sabemos un poco más de esto. Y luego también es cierto que al final estamos más acostumbrados a la venta. Al sí, sí, final, el 80% del tiempo los que estamos para clientes, estamos convenciendo a la gente de que apueste por nosotros. Entonces sí. yo creo que ahí sí que creo que esa simbiosis entre el vendedor interno del proyecto con la ayuda Ujú, también del proveedor, ya sea
de lubricantes, de proceso, de consultoría, de ingeniería, de monitorización, de lo que Ujú. sea, creo que siempre va a ayudar en trabajar en equipo, tanto en pasar de ser comprador y vendedor, que no dejan de serlo, pero ese partnership, ¿no? Esa Sí, alianza sí, que, oye, estamos de acuerdo con el proyecto, ¿cómo lo tenemos que vender? ¿Con quién tenemos que hablar? claro. Ese juego en equipo yo creo que también es crítico, porque si no, al final, una persona internamente es muy difícil que pueda convencer a todo el mundo, no tiene los recursos ni el tiempo, entonces yo creo que ahí ese trabajo en equipo puede ser muy importante también. Sí, sí, no, yo lo decía porque muchas veces, y a nosotros, a mí me ha pasado alguna vez, ¿no? Que dices, esto es bueno, es mejor, me lo van a comprar. Y muchas veces tienes que usar la negociación, la persuasión, la negociación, el acuerdo, y entonces todas esas herramientas, no, o sea, yo voy a ofrecerte un servicio de monitorización de equipos o unos filtros, no te voy a ofrecer una persuasión o una negociación. Entonces, esa parte también hay que conocer, o sea, el responsable de el vendedor interno tiene que saberlo, porque si no va a decir, esto me encanta y luego no te llaman 6 meses porque no ha podido ofrecerlo dentro de su empresa ni ha podido convencer o no ha podido seguir el camino para implementar estas mejoras, aunque a él le interesen, ¿no? Está Sí, claro. ahí te voy a llevar te voy a estar un poco en desacuerdo contigo, porque sí que creo, Vale. esto ya es más parte comercial, No, que no. un buen comercial debe de ser responsable de que la persona de ayudarle a la venta internet. Es decir, yo como No, no, comercial, claro, claro. como vendedor, asumo mi responsabilidad de acompañarlo y muchas veces yo entro en conflicto con él. Yo soy un comercial agresivo, ¿vale? Se me nota. Pero yo entro muchas veces en conflicto porque yo presiono mucho en el sentido, no, no, no lo vas a vender tú arriba. Lo tenemos que vender juntos. Yo lo tengo que vender porque al final, las cosas como son. Yo llevo 10 años dedicándome a vender y, Sí, tú al final estás trabajando, no te has expuesto a esta presión, a que te digan que claro. no, a Sí, sí, convencer. Entonces ahí yo creo que también muchos proyectos no salen adelante porque los comerciales que están gestionando el proyecto se quedan se quedan en un nivel, en una capa y no presionan lo suficiente, ¿sabes? Para entrar, para subir el nivel, para saber claro. moverse como una culebrilla por la organización y tocar las puertas que son Claro. necesarias. También muchos de estos proyectos se quedan en el aire porque comercialmente nos tenemos que aprender también a que tenemos que presionar más, tenemos que movernos, nos tenemos que mover más internamente y convencer a más personas, ¿sabes? Entonces ahí también echo un poco de culpa a los que estamos en la parte comercial, que a veces no lo hacemos adecuadamente y no ayudamos lo suficiente al vendedor interno. Sí, sí, no, al final somos personas y por lo tanto, pues cada uno tiene una manera de interactuar y al final esto, y tienes razón, va mucho más de relaciones personales muchas veces que de mejorías técnicas, ¿no? O sea, o que de cosas técnicas, ¿no? Pero bueno, aquí estamos hablando de lo técnico aún, luego cuando Sí, sí, vaya. sí, bueno, pero ya se me ha ido la conversación. Sí, sí, no, pero bueno, eso. Entonces, yo te digo, yo creo que lo que respecta al equipo de mantenimiento, por resumir todo lo que hemos hablado, hay mejoras sencillas, hay mejoras espectaculares, brillantes, con luces y con internet. Es ir paso a paso y elegir en qué sitio quieres estar en cada momento, con tu presupuesto, con tu equipo, con tus fortalezas y con tus debilidades. Y eso, pues, lo importante es, y eso creo que lo hemos dicho antes, pero por cerrarlo, es intentar generar un plan global, ¿no? Intentar ver un objetivo claro a largo plazo de optimizar la lubricación y definir los pasos al ritmo, ¿vale? O sea, es decir, quiero ir a la India, ¿vale? Pero ahora no puedo ir, solo puedo ir caminando. Pues este año voy a Francia, el otro voy a Alemania, el otro voy no sé dónde y voy haciendo paso a paso. Y un año tengo mucho presupuesto, pues me cojo un avión. Otro año no tengo presupuesto, pues voy a pie. Pero sí tener esa, no sé cómo decirlo, ese picor, ¿no? O esa necesidad de ir avanzando siempre y que siempre esté presente ese afán de mejora, ¿no? Sí, como tratarlo como un proyecto a largo plazo, ¿no? Ahí es donde queremos estar en 5 o 10 años y entonces a partir de ese objetivo ya ir estableciendo los pequeños pasitos, pero tener muy claro hacia dónde quieres llegar y aunque sea un poquito cada año avanzar, ¿no? Es que cuando tú tienes un hábito mucho tiempo se convierte en cultura. Entonces, ese es el punto, ¿no? Llevarlo a algo cultural donde, pues yo qué sé, simplemente que todos los años haya formación en lubricación para la gente nueva que entra. Eso es una decisión del jefe de mantenimiento, es un día de trabajo perdido, invertido, vamos a llamarlo, más que perdido, ¿no? Perdido para unos, invertido para otros. Entonces, solo que haya formación en lubricación ya es un paso. Y también la formación genera esos brotes de interés, ¿no? Donde la gente pues dice, hostia, pues no tenía ni idea, perdón por la palabrota, pero no tenía ni idea de esto de esto de la lubricación y ostras,
mi compañero de mi amigo que trabaja en otra empresa me ha dicho que hacen esto, ¿por qué no lo hacemos aquí? Y tú generas esas conversaciones, esas ideas, esos brotes de mejora que si los regas, pues si los riegas, pues tienes mejoras, ¿no? Por eso que simplemente es algo como todo, ¿no? Es cultural y para que sea cultural tiene que haber un interés común para que Perfecto, Guillermo. Pues yo creo que más o menos hemos tocado varios temas Uf, sí, de sí, hoy ha sido eso. especial. Ha sido intenso, ha sido intenso. Sí, sí. Así que no sé si quieres añadir algo más, si no vamos a ir cerrando el No, capítulo en de principio que mucho ánimo y que la lubricación merece la pena. Simplemente hay que tener el espíritu adecuado y los partners adecuados. Sin un buen equipo no vas a ningún sitio. la lubricación merece la pena. Creo que Sí, la verdad es que sí. resume la charla que hemos tenido hoy. Muy bien, sí, sí. Perfecto, Guillermo. Pues hasta la próxima y por supuesto muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Alejandro. Hasta la Hasta próxima. luego. Chao, chao. Hasta luego.